Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva sesión de la Fundación Renal. Hoy tenemos como invitados al doctor José Portolés y la doctora Lina Parra del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Bueno, al doctor Portolés yo creo que ya lo conocéis todos, tiene una dilatada y brillante carrera en el mundo de la nefrología. Nos ha enseñado a todos a tratar la anemia en diálisis y en la enfermedad renal crónica. Y quería agradecerle porque en cuanto hablamos de la posibilidad de una sesión sobre la inmunización en pacientes renales, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues enseguida conectó, tengo un equipo de preventiva que trabaja fenomenal y podemos hacer una sesión muy, muy interesante. Así que, José, muchísimas gracias de verdad por tu colaboración siempre y quiero que seas tú quien presente a la doctora Lina Parra. Muchas gracias, Fabiola. Para mí es otra nueva oportunidad de poder contactar con la Fundación Renal Española y colaborar en esta sesión de formación. Mi papel aquí va a ser muy corto, simplemente presentar y moderar el debate posterior. La doctora Lina Parra es preventivista y pediatra y además ha demostrado su capacidad de trabajo tanto dentro como fuera del hospital. De hecho, practica triatlón, comentábamos esta mañana, y es una persona tenaz y capaz de llevar los proyectos hasta el final. Nos va a revisar las recomendaciones de las guías actuales y cuál es la práctica clínica habitual para la inmunización de los pacientes en diálisis o en enfermedad renal crónica con tratamiento sustitutivo renal, ¿de acuerdo? Y queremos que sea una sesión eminentemente práctica. Podéis usar durante la sesión el chat para ir planteando preguntas que yo coordinaré al final. Y, y nada, sin más, Lina, estamos deseando que nos cuentes cómo gestionar la inmunización de nuestros pacientes renales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, a David, a Fabiola y a Lola por invitarnos y al doctor Portolés también por tenernos en cuenta para esta sesión. Os voy a compartir la pantalla si me podéis decir. Sí, se ve. Se ve. Vale. Pues el objetivo de la sesión, como decía el doctor Portolés, es discutir la importancia de la inmunización en los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos que tienen terapia sustitutiva. Para ello os presento el guión. Voy a presentar cómo la uremia afecta al sistema inmune de estos pacientes, también el impacto que tiene a nivel de su calidad de vida en cuanto a morbimortalidad, los riesgos que tienen estos pacientes y algunas medidas preventivas para especialmente prevenir infecciones, dentro de las que se encuentran los esquemas de inmunización recomendados, así como también revisar un poco los efectos heterólogos que son muy importantes para el paciente de cara a la vacunación y algunas estrategias MIDO. Ya empezando con el tema, es importante tener en cuenta que la enfermedad renal crónica induce en el paciente un estado que se conoce como inmunodeficiencia urémica. Esta inmunodeficiencia afecta directamente tanto la respuesta innata como la adaptativa y es potenciada además por el envejecimiento acelerado que tiene el sistema inmune en estos pacientes. Además, la acumulación de toxinas urémicas y un fenotipo inflamatorio crónico hacen que el paciente esté permanentemente en un estado que se ha conocido como inflammaging y que por tanto lleva a un agotamiento de las células inmunes y la inmunodeficiencia urémica. Clínicamente esto significa que un paciente renal es aproximadamente 20 años mayor funcionalmente en cuanto a términos de inmunidad si se compara con su edad cronológica. En esta diapositiva podéis ver más gráficamente el impacto que tiene la enfermedad renal en los pacientes, donde, como ya os dije, se afecta la inmunidad innata, especialmente alteración de neutrófilos y monocitos, y por tanto no va a haber una quimiotaxis, y fagocitosis efectiva.
hay una senescencia adelantada y acelerada, especialmente de las linfocitos T, y además hay una reducción de la expresión de los receptores de los linfocitos T que impiden que se monte una adecuada respuesta a los estímulos. La toxicidad que tienen estos pacientes por el acúmulo de toxinas urémicas, resaltó principalmente el ácido fenilacético, el pecresil sulfato y el sulfato de indoxilo, alteran en general toda la señal celular de monocitos y neutrófilos y generan finalmente un daño endotelial. Estos pacientes también se ven afectados porque tienen incremento de la permeabilidad intestinal y eso favorece que haya translocación de todas estas toxinas hacia la circulación sistémica y se genere lo que ya habíamos hablado, una respuesta inflamatoria crónica con liberación de citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral o interleuquina 1B, que hace que el sistema inmune esté constantemente activo. También hay acumulación o exceso de especies reactivas de oxígeno que favorecen la producción también de la respuesta inflamatoria crónica. Para finalizar, esto a efectos del paciente se traduce en una parálisis inmunológica y en tolerancia a endotoxinas. Por ello, con toda esta alteración del sistema inmune, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchos mayores riesgos que si se compara con la población general. Un paciente con enfermedad renal crónica tiene entre 1.5 y 3.5 veces más riesgo de tener enfermedad grave y como puedes ver en la diapositiva, a medida que decrece el filtrado glomerular, aumenta el riesgo de tener una enfermedad grave. Enfermedad grave destacando las bacteriemias y la sepsis. Y si el paciente además necesita terapia sustitutiva, pues el riesgo de enfermedad grave y de sepsis se multiplica casi 100 veces y es 100 veces mayor que la población general. Y también hablamos del riesgo de muerte, simplemente dentro de las infecciones más frecuentes en estos pacientes, que es la neumonía, pues tienen 10 veces más riesgo de morir que un paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Pero no solo es el riesgo de muerte o de efecto del proceso infeccioso, sino que existe una correlación directa entre tener un evento infeccioso y el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Ya se ha descrito y se ha publicado en la literatura que aproximadamente el 32% de los pacientes que han tenido un evento infeccioso, y generalmente es un evento infeccioso respiratorio, desarrollan un evento cardiovascular a los 30 días posteriores al ingreso. Por tanto, la prevención de las infecciones en estos pacientes cobra o es un pilar fundamental y requiere una intervención multidisciplinaria. Existen estrategias ya descritas en cuanto a eficacia sobre las medidas que se deben instaurar en unidades de diálisis en estos pacientes para evitar o para prevenir las infecciones. Dentro de ellos está la vacunación o inmunización sistemática y precoz. También está el adecuado manejo o accesos vasculares en cuanto a hemodiálisis e establecer protocolos de sellado antimicrobiano en pacientes seleccionados. Pero también es muy importante el cumplimiento de protocolos de prevención y control de infecciones en estas unidades, como por ejemplo el cumplimiento de higiene de manos, que ya se ha descrito que si cumples adecuadamente los 5 momentos de realizar higiene de manos, se disminuye entre un 30 a un 50% el riesgo de infecciones. Utilizar adecuadamente los antisépticos en el acceso y la descolonización con mupirocina en pacientes portadores de Staphylococcus aureus. Como cuarta medida, se ha demostrado que la optimización del estado inmunológico favorece o disminuye el riesgo de infecciones y esto abarca una serie es un abanico que abarca la corrección de la malnutrición,
la corrección del déficit de vitamina D, que está prácticamente integrada en la presentación de la respuesta TH1 y TH2 de los linfocitos, disminuye también el daño endotelial y optimización en cuanto al tratamiento de la anemia y el control de la glucemia. Pero no hay que olvidar la educación del paciente, que es fundamental. El paciente debe estar empoderado, conocer su enfermedad, conocer los riesgos que tiene y también cuál es su responsabilidad en cuanto a prevención y control de infecciones. También, si está empoderado, podrá acudir al sistema sanitario para un pronto diagnóstico. ¿Verdad? Entonces, aunque hemos visto que la inmunidad está afectada en estos pacientes, siempre vamos a tener la vacunación como un pilar fundamental para la prevención de infecciones y esto es lo que nos vamos a dedicar ahora actualmente. La vacunación, aunque estos pacientes pueden tener menos respuesta vacunal tras recibir los esquemas de vacunación, sigue siendo la medida más eficaz en cuanto a protección frente a la enfermedad grave. Por ello, hay que intentar establecer o tratar de vacunar a estos pacientes en el mejor momento. Y ya se ha descrito el término de ventana de oportunidad para los pacientes con enfermedad crónica, que es vacunarlos en estadios tempranos de la enfermedad. Aquí describen estadios 3B, 4, pero incluso desde el 3A se debería estar vacunando a todos los pacientes con enfermedad renal crónica. Fijaros por qué es tan importante vacunarlos en estadios tempranos, porque la respuesta inmunitaria va descendiendo a medida que aún disminuye también el filtrado glomerular. Si damos un ejemplo, un ejemplo de vacunación, la respuesta vacunal a hepatitis B en una población sana es aproximadamente del 95%. Si tiene enfermedad crónica en estadios 3 y 4, la respuesta vacunal puede ser entre 80 y 90%, pero si está en estadios terminales de enfermedad, la respuesta vacunal pasa a ser entre 40 a 50%. A veces también existe la duda de si es bueno vacunar aún habiendo el paciente iniciado diálisis. Os traigo estos dos artículos recientemente publicados donde se compara la seroconversión y la seroprotección en pacientes con dos modalidades, hemodiálisis y hemodiafiltración, frente a la vacuna de la gripe, administrando vacuna tetravalente con H1N1, H3N2 y la cepa B, Victoria. Y miden la seroconversión y la seroprotección al inicio, al mes, a los 6 meses y a los 12 meses. Os presento aquí en blanco la hemodiálisis y en negrita o oscuro hemofiltración. Y podéis ver que aunque es ligeramente mayor la seroconversión en pacientes que están en hemodiafiltración, no existen diferencias significativas en cuanto a las dos modalidades frente a seroconversión. Si nos vamos a seroprotección, que es muy diferente al concepto de seroconversión, seroprotección es que lleguen los títulos a ser protectores para evitar la infección. Arriba en la inicial es hemodiálisis y en la parte de abajo de la diapositiva hemodiafiltración. Es cierto que la seroprotección se alcanza principalmente en el primer mes en las dos modalidades y va descendiendo a lo largo del año, pero los niveles se encuentran un poco más altos con respecto a la hemodiálisis en los pacientes que tienen hemodiafiltración. Sin embargo, son muy importantes los niveles que se alcanzan de seroconversión, seroprotección y seroconversión para las dos modalidades. Y estos dos artículos lo que nos resumen es que independientemente de que el paciente se encuentre en diálisis, y aunque hemos dicho que lo ideal es vacunarlo en etapas tempranas, prediálisis, aunque el paciente ya haya requerido esta terapia sustitutiva, en ambas condiciones las
los esquemas de vacunación son seguros y favorecen una protección que es mucho más duradera en la hemofiltración frente a la hemodiálisis, pero que superan con creces la protección para esta población. Hacen mención a que probablemente la seroprotección es mucho más duradera en hemodiafiltración que en hemodiálisis, porque por la misma técnica en sí, al combinar la difusión y la convección de este procedimiento, mejoran el aclaramiento de las toxinas urémicas y por lo tanto disminuyen los marcadores inflamatorios y la activación crónica exagerada y errónea del sistema inmune y favorecen la protección que es eficaz frente a las infecciones. Con respecto a los pacientes que necesitan trasplante, también existe una ventana de oportunidad y es muy importante que las unidades de nefrología y de diálisis identifiquen qué pacientes pueden entrar en lista de espera para ser vacunados antes de recibir o de ser llevados a cirugía. ¿Por qué? Porque existe una ventana de oportunidad tanto para vacunas vivas como para vacunas inactivadas que favorecen primero la seroconversión y protección antes del trasplante y segundo porque hay unas indicaciones en tiempo para administrar vacunas vivas que para que lo recordéis, se pueden administrar antes del trasplante entre 4 o más semanas previas y las vacunas inactivadas tenemos un plazo de 2 semanas antes del trasplante para poder vacunar. Pero si el paciente ha llegado al trasplante y no tiene un esquema de vacunación completo, se puede iniciar la revacunación 6 meses después del trasplante. ¿Por qué no antes? Porque los 6 primeros meses son los meses donde hay mayor inmunosupresión y la respuesta vacunal pues se encuentra incluso más mermada. Solo hay la salvedad de vacunar frente a la gripe si durante esos meses post-trasplante nos encontramos en época estacional de gripe, donde sí se recomienda que sea vacunado. Hago hincapié en la importancia de que los pacientes sean vacunados en prediálisis y pretrasplante por la brecha inmunológica crítica a la que nos enfrentamos. Ya os había comentado que la población general responde muy bien a las vacunas, pero el paciente con enfermedad renal crónica y especialmente trasplantados, las tasas disminuyen pues prácticamente un 30% con respecto a la población general y si es un paciente trasplantado, probablemente la respuesta vacunal se torne alrededor del 26% para determinadas vacunas. Y también esta respuesta vacunal estará afectada dependiendo del tipo de inmunosupresor que reciba. Se consideran inmunosupresores moderados los corticoides, pero hay un ascenso en cuanto a inhibición del sistema inmune. En segundo lugar están los inhibidores de calcineurina, luego los antimetabolitos y por último el más inmunosupresor de los que podéis utilizar vosotros es el belatacept, que tiene efecto y bloquea la estimulación tanto de linfocitos T como B, es decir, que inhibe la respuesta celular y también la respuesta mediada por anticuerpos. Si respondemos a la pregunta de cuál sería la seroconversión de todas las vacunas que pueden recibir pacientes A trasplantados. mí lo único que me dijo es, ¿te importa desconectarle que voy a comer? Y yo luego te desconecto a alguien. Un Vale, segundito, si me lo pide, ¿qué voy a decirle? espera que veo quién está encendido. Y entonces, claro, no era mío. Yo tenía, por eso, Veis que la seroconversión varía dependiendo de yo cuando es mío, a mí no me gusta irme hasta... Hay muchísimos los valores en un paciente trasplantado, que pueden estar en torno a 30 o incluso 18% en las vacunas de COVID. Por eso es tan importante hacer una captación previa a la diálisis y previo al trasplante.
En esta diapositiva os quiero comentar las coberturas vacunales que se han publicado en marzo del 2025 para Madrid en cuanto a toda la población con factores de riesgo y las diferentes vacunas que se han recomendado para cada grupo. Y fijaros cómo la insuficiencia renal crónica y el síndrome nefrótico tienen coberturas vacunales muy bajas, incluso para neumococo, de los grupos de riesgo con menor cobertura en Madrid, en torno a entre el 10 y 24%, un poco más alta con respecto a las vacunas virales, la hepatitis B en 21%, y sí que aumenta la cobertura en pacientes con hemodiálisis, donde la hepatitis B es pionera en cuanto a 63%, pero siguen siendo coberturas vacunales muy bajas para gripe, COVID y neumococo. ¿Cuáles son las vacunas recomendadas en estos pacientes? Pues vamos a empezar primero diciendo que ya vosotros lo tenéis muy claro, la vacuna de la hepatitis B, que está incluida también en el calendario infantil desde los años 90, es decir, que probablemente la población menor de 36 años se encuentre correctamente vacunada, pero las pautas de vacunación y las condiciones han cambiado a lo largo de los años y prácticamente desde el 2018 se inició la vacunación o se cambió el calendario vacunal infantil a partir de los 2 meses. Si recordáis, antes se vacunaba a los niños recién nacidos inmediatamente al nacer, pero con la disminución de la prevalencia de hepatitis B y los controles prenatales se ha disminuido mucho la transmisión de hepatitis B materna-fetal. Ya en la población que no ha sido vacunada o adulta, se recomienda la vacunación si tienen alguna condición de riesgo, tanto personal como ocupacional. En vuestro caso os afecta porque tienen indicación de vacunarse los mayores de 18 años que no hayan sido vacunados si tienen insuficiencia renal, independientemente de la fase, ojalá en fases iniciales de la enfermedad renal, en pacientes hemodializados y en pacientes que estén en lista de espera de trasplante o que hayan sido trasplantados. De acuerdo al grado de inmunosupresión, por ejemplo, en hemodiálisis y en trasplantados, se recomiendan dosis o protocolos de hepatitis B en dosis alta o utilizar vacunas adyuvadas para que la respuesta inmunitaria sea mucho mejor. Estas son las vacunas que tenemos disponibles actualmente. Estas dos son dosis altas de hepatitis B y Fendris 20 es una vacuna que tiene la dosis normal poblacional, pero que lleva un adyuvante y que favorece la respuesta inmunitaria. Los pautas vacunales dependerán de la vacuna que se utilice, variando entre 3 dosis y 4 dosis. En los pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis y trasplantados, es muy recomendable hacer vigilancia serológica postvacunal debido a que, como ya os comenté, existen caídas rápidas de anticuerpos probablemente a partir del año. Por eso se recomiendan serologías y finalizando la vacunación, 1 o 2 meses postvacunación, y algunas guías recomiendan hacer controles serológicos cada año para vigilar la caída rápida de anticuerpos. Los anticuerpos protectores deben estar por encima o superiores a 10 miliunidades por mililitro del anticuerpo frente al antígeno de superficie para garantizar la seroprotección. Si el paciente en algún momento ha cumplido el calendario vacunal, pero presenta caída rápida de anticuerpos, es importante recurrir a un recuerdo booster para que esos títulos vuelvan a ser protectores. Con respecto a la vacuna frente al neumococo, desde el 2005 se está vacunando poblacionalmente. Inicialmente se empezaron con vacunas polisacáridas, pero a lo largo de los años se ha ido desarrollando nuevas vacunas conjugadas, haciendo una transición hacia vacunas conjugadas de alta valencia. Si recordáis los esquemas anteriores,
se vacunaba con vacuna polisacárido 23 y se adicionaba una dosis de vacuna conjugada, en este caso neumococo 13, que la evolución o la transición ha sido hacia utilizar únicamente vacunas conjugadas, ya que facilitan una respuesta inmune que esté dependiente y que favorece la memoria inmunológica, es decir, que garantiza la protección a largo plazo, favorece y tiene efectos poblacionales sobre la inmunidad de grupo y reduce el estado de portador. La vacunación con vacunas polisacáridas tenía el inconveniente que era una vacuna que generaba respuesta T independiente y por lo tanto no producía memoria inmunológica ni inmunidad de mucosas, y cuando se administraba frecuentemente, si recordáis, se ponían recuerdos cada 5 años, favorecía un fenómeno de hiporrespuesta. También esta vacuna no produce o no genera una seroconversión importante en niños menores de 2 años, y por eso poco a poco se ha hecho la transición a preferir vacunas conjugadas, que actualmente en el 2023 empezamos en España a vacunar con el neumococo conjugado 20. En Estados Unidos, a partir del 2024 ya se está utilizando neumococo 21 y probablemente nosotros llegaremos pronto a utilizar la vacuna conjugada 21. Tiene la peculiaridad de que ya los pacientes no necesitan ser revacunados ni dosis de recuerdo, sino que se administra una dosis única en la vida. Para vosotros os compete saber que la vacuna del neumococo está indicada tanto en mayores como a partir de los 18 años si se tienen patologías de alto riesgo. ¿Y que se considera patología de alto riesgo para infección por neumococo? Todos los pacientes que tengan tratamiento inmunosupresor, la insuficiencia renal crónica, independientemente del estadio, el síndrome nefrótico y los trasplantados de órganos sólidos. Como ya os dije, la pauta actual, si el paciente no ha recibido ninguna dosis o ninguna vacuna de neumococo, será una dosis de neumococo 20, y si por el contrario tiene vacunación anterior, esquemas anteriores de neumococo 23 o neumococo 13, se pondrá una dosis adicional de neumococo 20 con un intervalo de 1 año, o si ha realizado la pauta consecutiva de neumococo 13 o 23, una dosis adicional a los 5 años. Una actualización a partir del 2005, especialmente, bueno, a nivel del territorio español, pero que ha iniciado Madrid en septiembre del 2025, es la incorporación de la vacunación frente al virus sincitial respiratorio. En Madrid se ha iniciado la vacunación en el ámbito hospitalario y coordinada por los servicios de medicina preventiva, pero a nivel de España también se han dado indicaciones para iniciar la vacunación y se ha incluido la vacuna en el calendario vacunal del adulto tras varias publicaciones del impacto que tiene esta enfermedad en cuanto a hospitalización y muerte para los pacientes hospitalizados. Fijaros en esta tabla de esta publicación, como a lo largo de los años, desde el 2012 al 2020, la tasa de hospitalización del virus sincitial es prácticamente estable, pero si se compara con gripe, prácticamente la duplica durante todos los años, o la triplica cuando se calcula la tasa de hospitalización anual por cada 1.000 hospitalizaciones, 1.000 pacientes. Es 3.28 frente a 1 de la gripe. Y si valoramos los casos de letalidad en la población, si os fijáis en azul oscuro están la letalidad por virus sincitial, y en azul clarito influenza, veis cómo fallecen o tienen un impacto importante en grupos menores, jóvenes, entre 30 y 49 años, y en grupos a partir de los 60 años, como la mortalidad y la letalidad es mucho mayor frente a la gripe. Si se toma solo la población a partir de los
60 años, la mortalidad o letalidad de la infección es significativamente mayor en los pacientes que tienen virus sincitial frente a los que tienen gripe. Y no podemos dejar de mencionar el impacto que tiene en estancia hospitalaria y en coste anual al sistema sanitario cuando la estancia hospitalaria de los pacientes que tienen virus sincitial es mucho mayor que los pacientes hospitalizados por gripe. Por eso se ha decidido incluir en el calendario y a fecha de septiembre existían en el mercado 3 vacunas frente al virus sincitial. Os doy los datos de Madrid, que Madrid ha decidido incorporar en su calendario Aresbi, que es de GSK, pero hay otras comunidades autónomas donde están vacunando con Abrisco. La elección de Aresbi probablemente está avalada porque en el momento de la decisión ya tenía publicado efecto de eficacia vacunal a 3 temporadas y además permitía o estaba la ficha técnica validada para personas menores de 60 años, entre 50 y 59, que tuvieran condiciones de riesgo. Aquí hago recalco que tanto unas como otras han publicado eficacia vacunal a 2 o 3 temporadas y se mantiene al segundo año o tercer año una eficacia vacunal que es importante y que es razonable para vacunar a la población frente a enfermedad respiratoria del tracto respiratorio inferior. Entonces, la vacunación en septiembre del año pasado se inició en Madrid priorizando grupos de muy alto riesgo y se priorizó la vacunación en mayores de 60 años a personas que vivían en residencias y personas mayores de 60 años con condiciones de alto riesgo, trasplantados en los últimos 2 años, tanto de órganos sólidos y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, y se hacía la salvedad del trasplante de pulmón porque son los pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad grave por virus sincitial. Sin embargo, a partir de febrero de este año se han ampliado los grupos de riesgo y la cobertura vacunal porque la ficha técnica ha cambiado y permite vacunación a partir de los 18 años. Es decir, que a partir de este mes se incluyen, además de los que ya habíamos mencionado, pacientes con muy alto riesgo a partir de 18 años. Y para lo que os compete a vosotros se incluyen todos los pacientes mayores de 18 años que tengan diálisis, los pacientes mayores de 18 años que tengan trasplante renal o estén en lista de espera, y pacientes que tengan cáncer renal y que tengan tratamiento quimioterápico activo en los últimos 6 meses. Es solo una dosis de vacuna del virus sincitial y como tiene una cobertura a 3 temporadas, probablemente los pacientes reciban la dosis siguiente el segundo o el tercer año de la vacunación inicial. Pero aunque hemos incluido en el calendario el virus sincitial, es muy importante mantener la triada estacional tan vital para vuestros pacientes, que es vacunación de gripe, COVID y virus sincitial. Ya en los centros de salud también se está vacunando simultáneamente, inicialmente de gripe y COVID, y a partir del 2026 de las 3 vacunas. Para vosotros es importante recordar que la gripe a nivel poblacional se recomienda a partir de 60 años, pero independientemente de la edad, en personas que tengan enfermedad renal crónica, independientemente del estadio, síndrome nefrótico y trasplantados de órganos sólidos. En cuanto a COVID, para la población general es un poco mayor la indicación a partir de los 70 años, pero recordad que para vosotros, a partir de cualquier edad que tenga condición de riesgo en estadios 3, 4 y 5 de enfermedad renal crónico, síndrome nefrótico y trasplante de órganos sólidos. Y ya habíamos mencionado las de virus sincitial, que están avaladas a partir de 18 años para diálisis, lista de espera, trasplante de órganos sólidos y cáncer renal.
La cuarta vacuna que está indicada o del esquema es la vacuna del herpes zóster, donde se ha demostrado que a medida que se aumenta la edad y a partir de los 50 años todos tenemos riesgo por la senescencia fisiológica de nuestro sistema inmune de reactivación del virus de la varicela, pero también la principal factor de riesgo es la inmunosupresión celular. Estos pacientes, si os fijáis aquí, las tasas de incidencia en un paciente que no tiene inmunosupresión y todos los que tienen inmunosupresión, pues es significativamente mayor para todos los grupos y especialmente para trasplantados de progenitores y trasplantados de órganos sólidos. ¿Y cuál es la importancia de tenerlo en mente? Pues no solo es la enfermedad como tal del herpes zóster, sino que aproximadamente tienen 2.37 veces más riesgo de complicaciones como la neuralgia posherpética o las infecciones o el herpes diseminado, 1.5 veces más riesgo de recidiva, se aumentan las visitas a especialistas y muchos terminan precisando hospitalización. Entonces, desde hace 3 años se está vacunando, se ha incluido en el calendario vacunal del adulto la vacuna del herpes zóster. Tiene el esquema vacunal, son 2 dosis separadas entre 2 a 6 meses una de otra. Sin embargo, en pacientes con muy alto riesgo como vosotros, nosotros administramos la vacuna en un periodo, un intervalo mucho más corto de 2 meses. ¿Y cuál es el beneficio de la vacuna? Pues que reduce drásticamente las reactivaciones, la neuralgia posherpética y en los últimos estudios se ha demostrado que disminuyen eventos cerebrovasculares y demencia. Y la eficacia es muy superior con respecto a la vacuna del herpes zóster o predecesora, que es una vacuna de virus vivos. La eficacia de la vacuna recombinante que estamos administrando es más del 90%. La indicación ya la hemos comentado a partir de los 18 años si tienen condiciones de alto riesgo o que se consideran trasplantados, pretrasplante, los HIV, antecedentes de 2 o más episodios de herpes o que tengan tumores en tratamiento. Si el paciente no tiene estas condiciones de muy alto riesgo, pero tiene algún tratamiento inmunomodulador, a partir de los 50 años está recomendada la vacunación porque es cuando empieza la inmunosenescencia fisiológica para toda la población. Hay otras vacunas que no están en el calendario del adulto como tal, pero que deben tenerse en cuenta según condiciones específicas y de riesgo, que para vosotros os compete cuando se utiliza eculizumab o cualquier inhibidor de la vía del complemento y que tiene mucho riesgo de infecciones graves por encapsulados. Entonces, en estas indicaciones se recomienda vacunar frente a gérmenes encapsulados como el meningococo. Existen ya 2 vacunas, la vacuna tetravalente y el meningococo B y hemófilos influenza. El neumococo lo debe recibir el paciente por su condición de base, independientemente de estar recibiendo o no inhibidor del complemento. Son los esquemas son entre 1 o 2 dosis y se recomienda especialmente refuerzos cada 2 a 3 años para el meningococo B o 5 años para el meningococo tetravalente si el medicamento o la condición inmunosupresora persiste en el tiempo. No hay que dejar de recalcar que aunque el principal objetivo de vacunar es evitar la infección primaria, la vacunación tiene, más allá de esa protección, tiene un punto que es muy fascinante, que es los efectos heterólogos o el off-target que tienen todas las vacunas o la mayoría de ellas. Y os comento, por ejemplo, vacunar de la gripe le implica al paciente la reducción de infarto al miocardio, trombosis de los stem o muerte por todas las causas. Vacunar frente al neumococo tiene una protección cruzada frente a otras infecciones víricas respiratorias y reduce también efectos cardiovasculares. Vacunar del virus sincitial reduce hospitalización por fallo cardíaco y reducción de ictus. Y herpes zóster, como ya os comenté, últimamente se están publicando estudios donde hay disminución del riesgo de demencia y eventos
cerebrovasculares. Entonces, esto es importante que lo tengamos como personal sanitario en mente, también para transmitírselo a la población, porque es un punto a favor frente a la vacunación. Y existen otras estrategias de protección al paciente, que es brindar a su entorno, que están muy institucionalizadas en Estados Unidos. Aquí muchos sistemas sanitarios lo siguen, y es que la estrategia nido o cocooning, donde se debe vacunar a convivientes, al personal sanitario, para lograr una interrupción de la transmisión doméstica y nosocomial, principalmente en convivientes, los virus estacionales, y si el paciente no ha recibido o no tiene una adecuada vacunación frente a virus vivos como rubéola, sarampión, parotiditis y varicela, vacunar su entorno para disminuir el riesgo de transmisión. Pero también es muy importante que el personal sanitario esté concienciado de que tenemos un mandato moral y como personal sanitario de vacunarnos para evitar la transmisión nosocomial, especialmente en las unidades de diálisis con tanto tiempo en contacto con los pacientes. Incluso las nuevas estrategias de cocooning están incluyendo a las mascotas dentro de la vacunación para blindar mucho más ese entorno. Una pregunta que tenemos o a la que todos podemos tener inquietud es si la vacunación puede llegar a favorecer la producción de anticuerpos donante específico o favorecer la incidencia de rechazo o de pérdida del injerto. Y quiero que también os tranquilicéis o que estéis seguros de que la vacunación es efectiva, es segura, y que los riesgos que tiene el paciente en cuanto a fallo de injerto o rechazo son muy disminuidos. En este metaanálisis que se publicó en el 2018, que incluyó más de 90 estudios y una población muy importante de vacunados, más de 15.000 vacunados y controles de más de 42.000 pacientes, se respondieron a 3 preguntas: producción de anticuerpos donante específico de nuevo tras la vacunación. La siguiente pregunta era si la incidencia de rechazo estaba asociada con la vacunación, y la tercera era la pérdida del injerto. Con respecto a la primera pregunta de producción de anticuerpos, fijaros que hay 14 artículos publicados donde principalmente eran trasplantados de riñón, y la incidencia de nuevo de producción de anticuerpos HLA donante específico pues era muy poca, llegando a ser de 23 pacientes en 1.244 trasplantados, es decir, una incidencia de 1.85%, que supera con creces, o el riesgo es tan bajo que pues que es recomendable vacunar. Con respecto al rechazo, en este metaanálisis, además de traer el riesgo, la incidencia de rechazo, que fue 2.1%, también muy bajo, realizaron una regresión multivariante incluyendo el tipo de vacuna, influenza, hepatitis, tétanos, neumococo, papiloma, y además si la vacuna llevaba o no un adyuvante para potenciar la respuesta inmune. Y como veis, ninguno de estos cofactores o factores incluidos en la regresión demostraron o tuvieron una asociación significativa con la incidencia de rechazo. Y en el mismo metaanálisis se realizó de estudios prospectivos, se realizó un metaanálisis en un estudio de cohortes y ensayos clínicos, donde el riesgo combinado de presentar o de tener un rechazo no fue significativo para ninguno de los estudios, y el riesgo global del metaanálisis no demostró que había aumento de rechazo al comparar vacunados frente a no vacunados. Y por último, en cuanto a pérdida del injerto, la pérdida del injerto en esta revisión sistemática y metaanálisis fue de 1.3%. También la mayoría de estudios incluidos fueron trasplantes de riñón. Incluso el estudio de Horst presentaba que incluso vacunar
tenía un efecto protector de pérdida del injerto al disminuir infecciones y el estado proinflamatorio y efectos cardiovasculares que se desencadenan tras una infección en pacientes trasplantados. Para terminar, os quiero presentar algunos circuitos de captación porque, como ya habéis visto, la vacunación es una intervención vital en vuestros pacientes e independientemente del circuito de captación es responsabilidad de todos identificar los pacientes de riesgo para que lleguen prontamente a los servicios donde se puedan vacunar. Es de vital importancia, atención primaria, que según este algoritmo debe ser el sitio de vacunación habitual porque es un médico de cabecera el que al final de cuentas lo sigue a lo largo del tiempo, pero los especialistas, nefrólogos, las unidades de diálisis y los hospitales de día son fundamentales para que los pacientes puedan ser vacunados oportunamente. Los servicios de medicina preventiva habitualmente vacunan según la interconsulta del especialista o muchas veces hacemos captación activa como hemos hecho con COVID o con virus sincitial para lograr captar la mayor número de pacientes con alto riesgo. Pero como os comento, es una responsabilidad de todos y trabajar en equipo pues favorece que estos pacientes disminuyan su riesgo y tengan una mejor calidad de vida. Como conclusiones, la vacunación en la enfermedad renal crónica y la terapia sustitutiva renal es una intervención vital que garantiza la supervivencia del paciente renal. Es muy importante vacunar a tiempo, temprano, en esa ventana de oportunidad que es etapas tempranas de prediálisis, pero si el paciente ya está en una etapa mucho más avanzada, no hay que subestimar la diálisis porque como se presentado, independientemente de la modalidad, hay respuesta vacunal y por tanto siempre vacunar y que la coordinación es clave que sea multidisciplinaria para que podamos captar proactivamente la mayor población y asegurar una máxima eficacia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lina, por la presentación que ha sido exhaustiva pero práctica para revisar todo lo que tenemos que modificar. Yo tengo aquí varias preguntas, pero no obstante, si alguien quiere preguntar algo más, lo puede o escribir en el chat de reunión o simplemente levantar la mano para hacerla de viva voz. Nos preguntan si Luis Mendoza, si hay alguna contraindicación para vacunar el mismo día con la vacuna conjugada de neumococo junto con otras vacunas que se suelen administrar en esa época, como la triple protección estacional a la que te referías. ¿Es conveniente vacunar con todo junto el mismo día? La mayoría de las vacunas ya en su ficha técnica tienen establecido la coadministración con otras vacunas. Si es recomendable o no vacunar, creo que es importante que tengamos claro que cada cita es una oportunidad de oro para actualizar el calendario vacunal y al final la captación es oportunista, no tiene sentido o por lo menos vacunar o duplicar consultas cuando ya existe evidencia que la vacunación simultánea es eficaz. Evidentemente tiene algunos efectos que se pueden potenciar en el paciente, pero que fraccionar la vacunación a varias citas y consultas disminuye las coberturas vacunales y el cumplimiento del calendario vacunal. Fijaros que la hepatitis B puede incluir, incluso los esquemas incluyen 4 dosis, es decir, que el paciente tendría que estar asistiendo a atención la vacunación muchas veces. Nosotros hacemos vacunación oportunista y administramos el mayor número de vacunas posibles. Evidentemente,
cumpliendo las incompatibilidades en cuanto a sitio de administración, pero hemos logrado un mayor cumplimiento de los calendarios vacunales y garantizar esa efectividad. Bueno, yo creo que queda claro que no está contraindicado y se pueden administrar juntos. Lina, te pediría respuestas cortas porque tenemos muchas preguntas. Sí, Ahora nos vamos a... por favor, Lina, puedes quitar la presentación y ponemos dejar de compartir. Entonces, Ahora, el gracias. siguiente, hay otra pregunta sobre contraindicación de Sandra Collado, sobre ¿hay alguna contraindicación temporal para administrar vacunas VIV atenuadas, por ejemplo, para la varicela, mientras el paciente está recibiendo algún tipo de inmunosupresión? Estás muteada, Lina. Durante el tratamiento inmunosupresor está contraindicada la vacunación con vacunas atenuadas vivas. No se puede vacunar por el riesgo de presentar la enfermedad. La única posibilidad es en algún momento, si el paciente puede retirar la inmunosupresión, cumplir un tiempo de lavado, se llama lavado del tratamiento inmunosupresor, y administrar las vacunas vivas. Pero también hay que tener en cuenta que una vez vacunado frente a vacunas vivas, debe también existir un tiempo de 4 semanas para poder reiniciar la inmunosupresión. En pacientes de trasplante de órgano sólido está contraindicada. Una vez trasplantado, no puede recibir las vacunas vivas atenuadas. Entonces, lo ideal es que se vacune antes, cuando estén listos. Ligamos inmunosupresión, trasplante con vacuna de virus B. Aquí hay una que yo voy a responder parcialmente. Nos pregunta, y luego te dejo a ti, en los pacientes trasplantados con hepatitis B con core positivo, entiendo, con antígeno de superficie negativo, ¿hay algún tipo de porcentaje de reactivación del virus? El porcentaje de reactivación de virus en trasplante renal de este paciente, el riesgo es bajo, se estima entre un 1 y un 5%. Es bastante más alto en los pacientes con trasplante hepático. Aquí es importante recordar que la protección a los pacientes que están en lista de espera se evalúa a partir del anticuerpo de superficie. Es decir, que si yo tengo un paciente con anticuerpo de superficie negativo y un anticore positivo, tendría que vacunarlo, ahora nos lo confirmará Lina, para que tenga protección. En el caso de un paciente trasplantado con anticore positivo, pero con antígeno, con antisuperficie también positivo, el riesgo baja mucho. Luego, en resumen, para pacientes en lista de espera, lo que nos condiciona evaluar la respuesta vacunal es el anticuerpo de superficie, y ese es el que nos va a marcar la vacunación en su caso o la revacunación con dosis de recuerdo, independientemente de que tenga core positivo o no. ¿Estás de acuerdo con ese enfoque? Sí. Sí, sí es cierto que un paciente con core positivo que inicia inmunosupresión o se trasplanta tiene riesgo de reactivación del virus. Entonces, muchas veces se recomienda monitorización del DNA del virus para identificar cuando hay replicación y también iniciar profilaxis con antivíricos como la lamivudina o alguno similar. Pero efectivamente, antes del trasplante, lo ideal es que el paciente esté vacunado para que evite tenga protección. Anticuerpo de superficie positivo, que es lo que nos mide la protección frente a la infección, ¿vale? Con independencia de cómo sea el core, ¿vale? Bien, nos preguntan también, ligando con la hepatitis B y la vacunación, si un paciente no ha respondido a la dosis aumentada de 4 administraciones y sigue teniendo anticuerpo de superficie negativo, ¿cuántas dosis de refuerzo conviene dar? O seguimos, porque siempre va a haber un porcentaje de pacientes que no respondan. ¿Tenemos que seguir de modo infinito o hay un límite en cuanto a las dosis de refuerzo?
lo que recomienda la literatura es un esquema inicial de vacunación y si el paciente está en el grupo de riesgo y no tiene niveles protectores, revacunar con una doble carga y si después de ello no responde, no continuar con pautas de revacunación. Es diferente los pacientes que tienen diálisis, hemodiálisis o hemodiafiltración, donde se recomienda, si tiene anticuerpos no protectores, hacer una cuantificación anual para poner booster, pero no revacunar. Bien, nos pregunta David, al principio de tu charla, cuando hablabas de la inmunosupresión del paciente renal, nos decía que la respuesta vacunal era mejor en los pacientes con hemodiafiltración y con respecto a los pacientes en hemodiálisis. Y nos pregunta si tú crees que esto es debido a la técnica en sí misma, que mejora el estado del paciente, o puede haber algún sesgo de selección. Yo no conozco ese artículo originariamente, no sé si tú lo tienes en cabeza, de forma que los pacientes que van a una u otra técnica son mejores o son peores. ¿Crees que es la técnica o la selección del paciente? Nos pregunta. En el artículo evidentemente hay un sesgo porque la técnica de hemodiálisis y hemodiafiltración no se asignó al azar, era el tratamiento que tenía el paciente en ese momento. Entonces, lo que el estudio era, independientemente del tratamiento de terapia sustitutiva, ver cómo respondían a la vacunación. Y nos preguntan también con la vacunación de la hepatitis B, y esta es la última pregunta que tengo yo aquí puesta, que si el día de la vacunación tiene importancia, es decir, si es importante que sea mitad de la semana o último día o primero, o incluso si es distinta la respuesta vacunal si el paciente se vacuna en el periodo de interdiálisis o el mismo día de la diálisis. En cuanto a diálisis, a terapia sustitutiva, no hay ninguna diferencia entre administrar a mitad de semana después de la diálisis, porque primero la vacuna se administra pues dependiendo intramuscular y la respuesta inmunológica no tiene, no aparece inmediatamente, sino más o menos a la segunda o tercera semana de la vacunación. Sí hay recomendaciones en cuanto a se me ha ido el nombre, cuando necesitan recambios plasmáticos, Sí. porque la eliminación en ese tipo de tratamiento sí que puede ir eliminando, pero es después de la Hablamos de plasmaféresis en Eso ese es. caso. Entonces, cuando el paciente está con plasmaféresis, o se recomienda si se puede planificar mucho antes la vacunación o esperar la vacunación prácticamente un mes después de la plasmaféresis. Pero en cuanto a Bueno, diálisis, no. muy bien. Son las 11. A mí me gustaría dar unos mensajes claves y luego, si tú quieres añadir algo más para despedir la sesión, te paso la palabra. Primer mensaje: la enfermedad renal crónica constituye, especialmente en diálisis, un grupo de riesgo por mayor exposición, por mayor inmunosupresión que condiciona menor defensa y cuadros más graves, por tanto más mortalidad y más morbilidad, y también no olvidar la morbilidad cardiovascular secundaria y el efecto Cocoon, que protege a las personas que están alrededor como elemento para convencer a nuestros pacientes de la indicación de necesidad de vacunación. Segundo mensaje: ha revisado todas las vacunas en 5 grupos, si no recuerdo mal: la hepatitis B, el neumococo, la triple vacunación estacional con gripe, COVID y virus respiratorio sincicial, el varicela zoster y las especiales como el meningococo en caso de usar eculizumab. Tercer mensaje muy importante: ¿cuál es el papel del equipo de diálisis en este caso? Muchas de estas vacunas se administran desde atención primaria, en algunos casos desde el hospital. Aquí están conectados centros de 3 comunidades autónomas distintas, creo yo,
con distintos calendarios vacunales y distintas estrategias. Luego, lo que es importante es que todos estemos concienciados de que debemos revisar periódicamente el estado vacunal de los pacientes, de que si el paciente viene a nuestro centro de diálisis un mínimo de 156 días al año y se le tiene en disposición de extraer muestras para hacer seguimiento, este seguimiento debe estar incluido en nuestro programa. Y no me refiero solo a las serologías de la hepatitis B, de la hepatitis C y del HIV, sino me refiero a la encuesta de preguntarle al paciente si ha sido vacunado, si no ha sido vacunado, animarle a que se vacune porque está en el grupo de riesgo, dándole esa motivación y según sea la organización en nuestra comunidad autónoma, recomendarle la mejor vía para vacunarse. En general será a través de primaria y documentar toda esta información en la historia clínica. De especial relevancia, el paciente que está en lista de espera de trasplante. Ahí es donde es más importante realizar la vacunación porque ya está programado que se va a someter a una situación de inmunosupresión y hoy en día con los donantes subóptimos que tenemos y las complicaciones inmunológicas asociadas, muchos de los pacientes van a recibir una inducción muy potente que si no está adecuadamente protegido contra las infecciones va a condicionar no la evolución del órgano solo, sino su propia supervivencia. Yo creo que esto intenta ser un resumen de todo el tema y no sé si quieres añadir algo más, Lina, antes de despedir la sesión. No, el resumen está perfecto. Muchas gracias. Pues muy bien. Agradecer una vez más a la Fundación Renal Española. Me cuesta mucho no decir FIRIA porque yo ya tengo muchos años y me sale automático. Agradecerles la oportunidad que nos da de compartir este conocimiento y agradecer a Lina la revisión y la presentación que ha preparado tan exhaustiva, a la vez práctica y muy bien documentada para resolver todos los problemas. Así que salgan ahí fuera, hagan su trabajo en inmunoprotección y con todo ello conseguiremos una mejor vida para nuestros pacientes renales, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Por mi parte, lo mismo. Agradeceros muchísimo, de verdad, tanto a ti, José, Lina, ha sido espectacular tu presentación. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos estar todos, nos has puesto al día de una manera absolutamente rigurosa, así que no tengo nada más que decir. El mensaje de José perfecto, José Portolés. Así que mil gracias a los dos, de verdad. Y a vosotros por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Pues nada, Fabiola. a vosotros Gracias. un beso fuerte. Gracias, Chao. David. Un abrazo. Chao.